Good morning, my friends. Buenos días, mis amigos. Like Pastor Myra said, my name is Chris Jernigan, Soy la pastora. Mi nombre es Chris Jernigan. and it is very good to be back with you this morning. Es una bendición estar de vuelta con ustedes. I've hung around here a little bit of times, and Pasado tiempo con ustedes antes. I've got some friends already in the crowd, Ya tengo algunos amigos aquí entre ustedes. and I'm excited to meet some new ones today. Estoy emocionado de conocer a nuevos. I want to give some honor where honor's due. Quiero dar honor a quien lo merece. Pastors Myra, Arturo, thank you so much for having me. Gracias a los pastores, a la pastora Mayra. I believe it's a privilege to be invited to speak. Es un privilegio ser invitado a predicar. It's an honor to be invited back. Y es un honor que te inviten otra vez. So thank you so much for having me. I love serving your church. Que dice, él ama servir a la iglesia. Can I show you guys a picture of my family? ¿Les puedo mostrar una foto de mi familia? Okay, so this is my family. Mi familia. So my wife Lindy and I will be married 11 years in just a couple months. En un par de meses cumplirá 11 años de casado. My 4-year-old son Graham, Su hijo de Graham tiene 4 años my 3-year-old daughter Madeline, y su niña tiene 3 años. and then we are pregnant with our third. Y están esperando su tercer bebé. So, pray for us, Que please. oren por nosotros, por favor. So, like they said, I was a youth pastor for 7 years up in a church in Arlington. Por 7 años en el área de Arlington fui pastor de jóvenes. And for the past almost 4 years, Y por los últimos 4 años I've served at the North Texas District Office he estado sirviendo en la oficina del distrito del norte de Texas, in the youth department as the student missions director. siendo el director de misiones. And here is my purpose in life: Y este es mi propósito para mi vida. to equip the local church Equipar a la iglesia local to provide for current missionaries para proveer a los misioneros que están ya en el campo misionero and raise up new ones. y levantar nuevos misioneros. I love what I get to do, and it is honor to do what I get to do. Es un honor y amo lo que me toca hacer. Now, I say this everywhere I preach because I think it's a very important reminder. Lo digo cada vez donde me invitan porque es muy importante. Church, the most important voice you hear this morning will not be my voice. La voz más importante que van a escuchar esta mañana no es mi voz. It won't be the wonderful voice of your worship leaders. Tampoco va a ser la voz de los que estemos acá. It won't even be the pastoral authoritative voice of your pastors. Va a ser la voz de autoridad de sus pastores. The most important voice you hear this morning will be the voice of the Holy Spirit in La your voz life. más importante esta mañana va a ser la voz del Espíritu It Santo. might be audible and clear. Puede que sea hasta una voz audible durante oración. It might be a soft nudge of your heart. Quizás sea algo que Dios hable directo a tu corazón, But regardless of how he speaks to you, pero sin importar cómo Él te hable a ti, I hope you would not just open up your ears to what I say, espero que no solamente oigas lo que yo te voy a decir, but church, open up your hearts to what the Holy Spirit wants to pero speak to you iglesia, this abre morning. el corazón a lo que el Espíritu Santo te quiera decir. Amen? Amén. Amen. Let's pray. Vamos ahora. Lord, have your way this morning. Señora, lo que quieras esta mañana. This is your Ese service. es tu servicio, We are your sons and daughters. tus hijos, tus hijas. We will be available to your voice. Estamos disponibles para escuchar tu voz. In Jesus' name. Everybody En nombre de said, Jesús, y todos digan, Amen. Amen. Aleluya. So I want to talk to you this morning about availability. Esta mañana quiero hablarle de una palabra, disponibles. You and I being available for God to use us in our neighborhoods, Que tú y yo estemos disponibles para que Dios nos use en nuestro barrio, at our en jobs, nuestro trabajo, in our en families, nuestras familias, and available for God to use us around the world through the gift of missions. que Dios nos use mientras estemos dispuestos a que Él nos use a través de misiones. You see, many people confuse the word obedience with availability. Mucha gente confunde la palabra disponibilidad con obediencia. They are two different actions that take place. Son dos acciones que toman lugar. So simply put, Así que simplemente poniéndolo, obedience is when you say yes to God after he la speaks. obediencia es cuando le dices sí a Dios cuando Él habla. Availability is when you say yes to God before he speaks. La disponibilidad es cuando tú le dices que sí a Dios después de que Él te habla. Many of us, we say, I'll say yes, Muchos de nosotros podemos decir, si yo le voy a decir que sí a Dios,
once I know what God is asking of me. cuando yo sepa lo que Él me dice. But Scripture teaches us something much deeper. Pero la palabra nos enseña algo más profundo. God isn't asking if you want to know the plan. Dios no nos dice que tengo que conocer el plan. He's asking if you're available despite the plan. Dios simplemente quiere saber si estás disponible sin importar cuál sea el plan. I want you to think about this with me. Quiero que pienses esto conmigo. When someone enlists in the military, they don't sit down with the recruiter Cuando alguien se enlista en el ejército, no se sientan ahí con la persona que lo está reclutando. and say, okay, before I say yes to joining the military, No hablan con él y dicen, oye, antes de que me enliste en el ejército, I need to know where I'm stationed. quiero saber a dónde me vas a What mandar, time am I going to wake up every day? a qué hora me voy a levantar cada día, What's my commanding officer going to be quién va like? a ser mi comandante, Am I going to be in danger or voy a not? estar en peligro. That's not how it works. No funciona así. They say, I'm available to serve, Simplemente se dice, estoy disponible para servir and then the orders come. y después vienen las órdenes. All throughout Scripture, God moves through people who say, En la palabra de Dios, Dios se mueve a través de gente Here I am, Lord, que le dice al Señor, aquí estoy. even before I know what my yes is going to cost me. Aún sin saber lo que decirle sí a Dios me va a costar. And this brings us to a young boy in the Old Testament named Samuel. Y esto nos lleva a la historia de un jovencillo en el Antiguo Testamento que se llama Samuel. So if you have your Bibles, we will be in 1 Samuel chapter 3, verses 1 through 10 this morning. Vamos a estar en primer libro de Samuel, capítulo 3. I can do it. I can do it. Yeah. Okay, perfect. Voy a leerlo, está la palabra en su pantalla. Dice, mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días, los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar, Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy. ¿Me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo, y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. We can learn a lot of things from this interaction of Samuel and the Lord. Podemos aprender muchas cosas de esta interacción entre Dios y Samuel. I want us to focus in on 3 of them this Quiero que morning. nos enfoquemos en 3 de ellas. The first thing we learn from this interaction is this: La primera cosa que quiero que aprendamos es esto. God speaks to available people. Dios habla a los que están disponibles. Samuel wasn't out searching for a voice, he was positioned to hear one. Samuel no estaba allá buscando a ver dónde, sino que estaba posicionado para recibir la voz de Dios. Verse 1 tells us the boy Samuel served the Lord. El primer verso nos dice que Samuel estaba sirviendo al Señor. And verse 3 says Samuel was sleeping in the tabernacle near the ark of God. Y el verso 3 nos dice que él estaba dormido en el tabernáculo cerca
del arca de Dios. Those details matter to us Esos detalles son importantes. because Samuel wasn't just serving, Porque Samuel no solamente estaba sirviendo, he was close to the actual presence of God. estaba cerca de la presencia de Dios. Now, let me explain why this is important to us this morning. ¿Por qué eso es importante esta mañana? Because of Jesus' death and resurrection, we as God's people can talk and communicate with him anytime, anywhere. Por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz, usted y yo tenemos acceso a Dios Padre en cualquier momento, en cualquier lugar. But in the Old Testament, Pero en el Antiguo Testamento, God's presence didn't dwell everywhere like it la does presencia de today. Dios no estaba en todos lados. It dwelt in one Se place, mantenía en un lugar, the Ark of the Covenant. cerca del arca del pacto. And so when scripture tells us Samuel was sleeping near the ark, Así que cuando nos dice la palabra que Samuel estaba cerca del arca, that he was in the tabernacle, estaba en el tabernáculo, it shows us something about his posture. nos muestra algo sobre la postura espiritual de Samuel. God spoke to Samuel because he was serving the Lord and positioned near God's presence. Samuel pudo escuchar la voz de Dios porque estaba posicionado sirviendo a Dios y estaba cerca de la presencia de Dios. Samuel wasn't living in rebellion like many of us. Samuel no estaba en rebelión como quizá muchos. He wasn't distracted away from serving God like many of No us. estaba distraído haciendo otras cosas como muchos. He wasn't running from God like many of us. Estaba huyendo de Dios como muchos. No, he was faithful, No, él era fiel, he was present, estaba presente and he was y available. estaba disponible. And that's where God spoke. Y es cuando Dios le habló. Now, I know some of you might still be thinking, Yo sé que algunos quizás estén pensando, Pastor Chris, God hasn't spoken to me. Pastor Chris, a mí Dios no me ha hablado. And if that's you, I'd like to say two things. Y si ese eres tú, quiero decirte dos The cosas. first is maybe you're still learning to recognize his voice. Quizá la primera, estás aprendiendo a reconocer su voz. Verse 7 tells us Samuel did not yet know the Lord because he had never had a message from the Lord El before. verso 7 nos dice, Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca había antes recibido un mensaje de él. Samuel wasn't intentionally ignoring God, he just didn't recognize No him estaba yet. ignorando a Dios, simplemente no reconoció la voz de Dios. Some of us just need more time listening for the Lord's voice. Algunos de nosotros necesitamos más tiempo para escuchar, aprender la voz de Dios. We need time learning to distinguish God's voice from all the other voices competing for our attention. Necesitamos aprender a discernir entre la voz de Dios y las otras tantas voces que están buscando atraer nuestra atención. That's why God used Eli to help Samuel understand what was Por eso es happening. que Dios usó a Elí para ayudarle a Samuel. And for some of you, that's why this church matters. Y por eso es que para algunos de ustedes esta iglesia You- es importante. You need spiritual leaders in a community to help you learn how Necesitas God líderes en la speaks. comunidad que te enseñen la voz de Dios. But here's the second thing. Esta es la segunda. This one hits a little closer to the heart of the message. Esta es la parte que está más cercana al corazón del mensaje esta mañana. You're asking the question, well, God hasn't spoken to me. Quizá está diciendo, Dios no me ha hablado a mí. Maybe the issue isn't God's silence. Quizá el problema no es el silencio de Dios. Maybe the issue is our availability. Quizá el problema es mi disponibilidad. Church, God is still speaking today, but he speaks to people who are listening. Bien, Dios todavía habla hoy, pero Él le habla a la gente que está dispuesta a escuchar. Let me put it this way. I've been married 10 years, Déjeme decir, está casado por 10 años and I still haven't mastered listening to my wife. y todavía no soy un experto en escuchar a mi esposa. There are plenty of times she's trying to talk to me, Hay but I'm muchas distracted. veces Cuando me está tratando de hablar y estoy distraído. My phone is in my hand, Mi teléfono está en mi the mano, TV is la on, televisión está prendida, my mind is somewhere mi mente else. está en otro lado. I know you husbands are not, you're a much better husband than I Sé que am. todos los esposos aquí son mejores que yo. But what my wife doesn't do is she doesn't keep talking. Pero lo que mi esposa hace es, ella no sigue hablando y hablando. She waits until I put everything down, Ella se espera hasta que ya ponga todo a un lado, turn towards her, la voltea hacia and ella actually listen. y de hecho la escuche. God speaks the same way. Dios nos habla de la misma manera. He's not going to yell over your distractions. Él no va a gritar sobre tus He distracciones. speaks to hearts that have slowed down and turned towards Him. Él le habla a corazones que están lo suficientemente atentos para estar mirándolo a Él. And so some of you are waiting for God to speak to you Quizá hay algunos que están esperando que Dios te hable when God is waiting for you to be available and listen.
mientras que Dios está esperando a que tú estés disponible para escuchar. Availability says, Lord, I'm here and I'm listening. La disponibilidad dice, Señor, aquí estoy y te estoy escuchando. Because here's what this looks like for your life. Esto es lo que cómo se ve en tu vida. It looks like waking up and praying this prayer. Es levantarse y hacer esta oración. God, is there someone you want me to encourage today? Señor, hay alguien a quien tengo que alentar esta mañana. It looks like you pulling up into work and saying, Que a lo mejor llegas al trabajo y vas a decirle a alguien, Lord, use me. Who do you want me to talk to today? vas a orar y decir, Señor, úsame, ¿con quién quieres que hable hoy? It looks like walking through the grocery store with an open heart, Es que vayas a la tienda con el corazón abierto ready for God to nudge you towards someone who needs prayer. y le digas al Señor, Señor, estoy listo para que me digas por quién voy a orar hoy. Availability isn't waiting for an assignment to come knocking on your door. La disponibilidad no es esperar a que llegue la oportunidad tocando a tu puerta. Availability is positioning yourself before the assignment even comes. La disponibilidad es que te posicionas listo antes de que la asignación llegue. Remember, Samuel's prayer wasn't, speak, Lord, once I know what you want. La oración de Samuel no fue, Señor, háblame, aquí estoy, una vez que sé lo que tú quieres. It was, speak, Lord, I'm listening. Es, Señor, aquí estoy, te escucho. That's how God works. Así es como Dios trabaja. God speaks to available Dios people. le habla a gente disponible. The second thing we learn from this passage of scripture, La segunda cosa que quiero que de este pasaje, available people still work. los disponibles siguen trabajando. Another way to say this is available people are still active. En otras palabras, la gente disponible es gente activa. One of the biggest misunderstandings about availability is this idea that it means doing nothing. Una de lo que la gente no malentiende es que disponibilidad significa que no hago nada. Okay, I want you to all think back to when you were available for a relationship. Quiero que piense cuando usted estaba disponible para una relación. When you're ready to start dating and find the person you're going to spend the rest of your life with. Cuando está usted disponible para conocer a esa persona con quien se va a casar y pasar el resto de su vida. You are available to meet someone. Usted está disponible para conocer a alguien. Well, what if you sat at home on your couch all day, every day, and never left? Pero ¿qué pasaría si usted está disponible sentado en el sofá de su casa y nunca sale de su casa? You might say, well, I'm available. Why haven't I met anyone yet? Y usted puede decir, bueno, estoy disponible, ¿por qué no he conocido a nadie? Well, you got to get out there. You got to do Tiene something. que salir, tiene que hacer algo. We oftentimes think availability means you sit around waiting and idle. Muchas veces pensamos que es de ser disponible es estar esperando, haciendo nada. Waiting until God hand delivers to you what you have been waiting for. Esperando simplemente que Dios te traiga lo que has estado esperando. That's not a biblical availability. Eso no es lo que la Biblia dice sobre la disponibilidad. Samuel wasn't sitting around in his room waiting for a Samuel voice. no estaba solamente esperando ahí junto al tabernáculo escuchar la voz de Dios. He was already serving. Él ya estaba sirviendo. Verse 1 said, meanwhile, the boy Samuel served the Lord by assisting Eli. Lo que la Biblia nos dice es que Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Before God even spoke to Samuel, Samuel was faithful. Antes de que Dios le hablara a Samuel, Samuel ya estaba siendo He was doing the last thing that he was told to do. Estaba haciendo lo último que le dijeron que hiciera. And so availability doesn't mean you just stop working. So, la disponibilidad no significa que solamente dejas de trabajar. It means you keep working with a heart that's ready to be redirected. Significa que sigues sirviendo con un corazón que está listo para ser redirigido. Some of you are waiting for God to show you the perfect opportunity to share the gospel with your neighbor. Algunos están esperando la oportunidad perfecta para hablar de Dios con tu vecino. You're waiting for them to knock on your door and say, tell me about Estás Jesus. esperando que ellos vengan y toquen a tu puerta y te digan, háblame de Jesús. But God's watching how you interact with the everyday conversations with them. Pero Dios está viendo tu interacción diaria con ellos. Some of you might feel called to ministry or to missions, Hay algunos que estén llamados al ministerio o a misiones, but you're not even serving in this church right now. pero no estás sirviendo aquí en tu casa aún. Some of you are waiting to make more money before you give to missions. Algunos están esperando quieren ganar más dinero antes de dar a misiones. But you aren't even giving the little bit that you have Ni now. siquiera estás siendo fiel con lo poco que ahora tienes. Availability isn't inactive.
La disponibilidad no significa que no eres activo. Availability says, I'll serve here until God sends me there. La disponibilidad significa voy a servir aquí hasta que Dios me mueva a otro lugar. I'll be faithful to what's in front of me while I stay open to where God might Voy a lead ser me. fiel a lo que Dios me ha puesto enfrente hasta que Dios me muestre algo diferente. I'll give this amount Voy a dar until esta God cantidad provides for me to give a different Hasta que amount. Dios me dé otra cantidad provea para que yo dé otra cantidad diferente. Availability doesn't say, La disponibilidad no dice, God, I'll work once you tell me what you're going to do. no le dice a Dios, Señor, voy a trabajar, voy a servir cuando me digas qué es lo que quieres. It says, God, I'll work Es decirle a Dios, Señor, trabajaré and trust you to interrupt me if you want something different. y confío que me vas a interrumpir si deseas algo diferente de mí. Available people are still active Gente disponible está activa so that when God speaks, para que cuando Dios hable they are already positioned to respond to him. están posicionados para responder. Available people are still active. La gente disponible sigue trabajando. The third and final thing we learn from this interaction of Samuel and the Lord La tercera cosa que aprendemos de esta interacción is that God uses available people. es que Dios usa a las personas disponibles. God uses Dios usa available people. a las personas disponibles. Because here's what I love about this story. Esto es lo que me encanta de esta historia. God didn't speak to Samuel because he was the most qualified. Dios no le habló a Samuel porque era el más calificado, He didn't speak to Samuel because he had a good title. no porque tenía un gran título He didn't speak to Samuel because he had the best built resume. o porque tenía el currículum o el historial I mejor. mean, Samuel was young. Samuel era joven, He was no inexperienced. tenía experiencia. Remember, verse 7 literally tells us he didn't even recognize God's voice. El verso 7 nos dice que ni siquiera reconocía la voz de Dios. And still, God chose him. Y aún así Dios lo escogió. Why? ¿Por qué? Well, because Samuel made himself available. Porque Samuel se hizo disponible. He laid there and said, Speak, Lord, I'm listening. Estuvo ahí y le dijo, Señor, aquí estoy, háblame. God isn't searching the earth for the most impressive people. Si Dios no está buscando a la gente más impresionante, He's looking for the most open ones. está buscando por la gente que esté más abierta. Verse 10 said, Verso 10 dice, And the Lord came and called as before, Samuel, Samuel. And Samuel replied, Speak, your servant is listening. y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel, y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. That one sentence changed the trajectory of his life. Ese verso, esa frase cambió la trayectoria de la vida de Samuel. Well, and how do I know this? ¿Cómo lo sé? Well, because when you go down to the end of the chapter 3, verses 19 through 21, Porque ¿cómo sabemos esto? Es porque si leemos del verso 19 al 21, here's what it says. esto es lo que dice, el Señor estaba con Samuel mientras crecía y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. That one night, Samuel went from being a servant in the tabernacle to a prophet of a nation. Ese día, Samuel cambió de ser el que servía en el tabernáculo a ser el profeta de la nación. Not because he was ready, No porque estaba listo, but because he was available. sino porque estaba disponible. And that is still how God works Y today. esto es como Dios todavía trabaja el día de hoy. God uses people who make themselves interruptible. Dios trabaja con gente que esté dispuesta a ser interrumpida. People who are willing to be inconvenienced in life. Gente que está dispuesta a ser incomodada por Dios. People who don't require the details up front. Gente que no necesita todos los detalles por anticipado. Some of you might think God can't use you yet because you're too young or too old. Quizá hay gente que diga, bueno, Dios no me puede usar porque soy demasiado joven o demasiado viejo. You don't have enough money. No tengo suficiente dinero. You don't know enough of the Bible. No sé lo suficiente de la Your Biblia. life is messy. Mi vida es un desastre. But God has never waited for perfection. Pero Dios nunca está esperando He perfección. waits for availability. Pero Él espera disponibilidad. I mean, look at the heroes all throughout Scripture. Mira todos los héroes de la Biblia. Moses stuttered.
Moisés, tartamudo. Gideon was afraid. Gedeón tenía miedo. Peter was impulsive. Pedro era impulsivo. Samuel was a kid. Samuel era un niño. But they all had this in common. Pero todos tenían esto en común. When God called, Cuando Dios les llamó, they were willing to step forward. ellos tomaron ese paso. And listen, this is important as we're about to head into the altar. Y esto es importante mientras que nos preparamos para ir al altar. God doesn't just use available people to hear his voice. No solamente usa gente disponible que escuche su voz, He uses available people to carry his voice, y no solamente para escuchar su voz, sino para to llevar su speak voz, truth, para hablar su to palabra, serve para others, servir a otros, to give para generously, dar generosamente and to go where others won't. y para ir al lugar a donde otros no están dispuestos a ir. Obedience is when you say yes to God after he speaks. La obediencia es cuando le dices sí a Dios después de que Él habla. Availability La disponibilidad is when you say yes to God before he speaks. sí a Dios antes de que Él habla. Some of you in this room have heard God speak clearly. Algunos en este lugar han escuchado la voz de Dios claramente. You already know what he's asking of Ya you. sabes lo que Dios quiere de ti. Your step is obedience. Lo que le toca a usted es obediencia. But some of you may not have heard God speak yet. Pero quizá no has escuchado la voz de Dios claramente. You're waiting for clarity. Estás esperando claridad. And God might be saying to you, Y Dios te esté quizá diciendo esta mañana, I'm not waiting to speak, I'm waiting for you to be available. no estoy esperando para hablarte, estoy esperando a que estés disponible. And so the question this morning isn't, am I capable? La pregunta esta mañana no es si soy capaz. It's not, am I qualified? La pregunta no es ¿soy calificado? The question we all should be asking La ourselves pregunta que todos nos deberíamos preguntar esta mañana is, am I available? es ¿estoy disponible? Because when God moves, he almost never asks for the loudest person in the room. Porque cuando Dios se mueve, casi que Dios nunca está buscando a la gente que está con la voz más elevada. He doesn't always choose the strongest, the most confident, or the most prepared. Ni al más fuerte, ni al que tenga más preparación. He looks for the one who's willing to step forward. Está buscando al que está dispuesto a pasar al frente. Someone who's willing to say, Lord, here I am. Al que está dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy. Even before they know what is going to be asked of them. Aún antes de que saben lo que se les va a pedir. And this reminds me of a story I heard about an 80-year-old woman Esto me recuerda a la historia de una mujer de 80 años who stood in front of a high school assembly to tell a story of her life. que se presentó delante de una escuela del high school para contar una historia de su vida. As this 80-year-old frail woman, Y como esta mujer débil de 80 años, she didn't look powerful, no se veía poderosa she didn't look impressive, ni impresionante, but decades earlier, she was available. pero décadas antes ella estuvo disponible. And because she stepped forward in one moment, history changed for everyone around her. Y como ella estuvo dispuesta, la historia de todos los que estaban alrededor de ella cambió. Here's the story she stood in front of this high school and told. Esta es la historia que ella se levantó a compartir en esa asamblea de la escuela. She grew up in Poland during World War II, Ella creció en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. stuck in a cattle car, Estaba escondida never seeing her brother and father again, y la separaron de su familia, de su padre, de su hermano. forced to work in factories, La obligaron a trabajar en fábricas, 16-hour days, días de 16 horas, with propaganda over the speakers. con las bocinas hablando, Things like, no one cares about you, you are nothing. diciendo a nadie le importas, tú no vales nada. Day after day, month after month, year after year. Día, mes tras mes, año tras año. Eventually, they go to work the factory one day, Un día eventualmente fue a trabajar. and there are no guards. Ya no había guardias. They walk outside. Salieron They hear a rumbling in the distance, escucharon un sonido en la and a distancia. parade of tanks and vehicles plow through the gate that has kept them locked in captivity. Y venía un desfile de tanques y de ejército que había derrumbado esa pared que los tenía cautivados. A young soldier pops out of the tank and asks, "Does anybody speak English?"
Salió un soldado del tanque y dijo, ¿hay alguien que hable inglés aquí? The lady telling this story raises her hand. La mujer anciana levantó su mano The soldier points to her and says, "Come here." y le dijo, ven aquí. He reaches down, grabs her by the arm, pulls her on top of this powerful machine, Y la puso sobre este tanque. and she's standing in front of this group, this high school, telling this story. Y ella está contando esta historia delante de la asamblea en esta escuela. And she tells the students, "I was then given the greatest opportunity of my life." Y dice, y en ese momento se me dio la oportunidad más grande de vivir. She said, "I was given the opportunity to tell everyone there that they were free." Se me dio la oportunidad de decirle a todos los que estaban ahí que eran libres. She didn't know what was going to be asked of her. No sabía lo que le iban a pedir que dijera. She only stepped forward. Solamente tomó ese paso hacia adelante. That's availability. Eso es disponibilidad. After she stepped forward, Después de que tomó ese paso, then the soldier said, "Tell them they're free." es entonces que el soldado le dijo, diles que son libres. That's obedience. Eso es obediencia. Listen, the tanks tore down the gates. Ya, y los tanques destruyeron las murallas. The battle had been won, La batalla ya había sido ganada. and she became the voice that announced what had been accomplished for them. Y ella se convirtió en la voz que anunció lo que ya había sido conquistado. My friends, I got to tell you, Nosotros quiero decirte esta mañana, Jesus has already torn down the gate. Jesús ya destruyó las murallas. Jesus has already defeated the enemy. Ya destruyó al enemigo. Jesus has paid the price. Ella pagó el precio. But someone still has to say to a lost world, "You are Pero hay free." alguien que todavía necesita decirle al mundo perdido, eres libre. And God is wondering if we will be the ones available to do it. Y Dios está preguntándose si nosotros vamos a estar disponibles para hacerlo. We're going to step into a time of response. Vamos a tomar un paso de fe en esta mañana. I'd like everyone to stand with me. Que se ponga de pie esta mañana. And if you are physically able, let's all come down to the altar. Físicamente puede, quiero que todos vengamos acá al frente.